Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Hoy, bienvenidos a esta tercera sesión de la semana, tercera sesión de Academia de Michoacán, Academich. El día de hoy nos acompaña la maestra Cintia Orozco Vázquez, que es maestra en psicología, certificada en 5 estándares de competencia laboral. Tiene experiencia de 15 años de impartición de cursos y manejo de grupos, 11 años de experiencia en trabajo clínico de consultorio también. Y hoy nos viene a hablar del estándar de competencia 548, que es Consejería en Adicciones, sesión 2. El lunes tuvimos la sesión 1 y pues muchas gracias por estar. Esperemos nos brinde un amplio criterio y amplio conocimiento e información valiosa para esta sesión. Muchas gracias. Gracias. La voz. Gracias. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a esta charla que el día de hoy vamos a ahondar nuevamente sobre lo que es el estándar de competencia 548. Yo estoy ahorita representando al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, en el cual estamos trabajando con este estándar desde hace varios meses. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el tema, ¿no? Así como de forma global de las adicciones, esta problemática de salud que a nivel social tenemos ahorita pues muy importante en muchos niveles y pues que es importante saber que existen métodos y formas de abordarlo de una manera profesional y eficiente. Y justamente este estándar nos da las herramientas, el encuadre y los métodos necesarios para poder hacer un abordaje adecuado de esta problemática y de estos trastornos. Vamos a revisar entonces un poquito en relación a lo que son las adicciones como tal, antes de pasar a la parte del estándar. A mí me gusta a veces iniciar estas charlas con esta pregunta: ¿por qué la voluntad no es suficiente? Cuando hablamos de adicciones, muchas veces pues creemos que realmente la gente no le echa ganas, no quiere, no le importa, o que es un tema justamente nada más de decidirse, y si se decidieran lo dejarían o pues ya no consumirían esta sustancia. Este tema de adicciones, sobre todo aquí lo estamos enfocando a adicciones a sustancias. Existen algunas otras conductas adictivas, pero como tal, la clasificación de trastornos de salud mental, cuando habla del tema de adicciones, solamente se refiere a sustancias, y últimamente se incluyó también ya el tema de los juegos. ¿Qué lleva a una persona a caer en una adicción? Es una pregunta interesante para analizar cuáles son también todas estas pues mitos, prejuicios sociales que a veces existen en torno a esta temática, porque muchas de las veces pues las personas tienen la idea, ¿no?, errónea, de que se trata de personas débiles, que no tienen moral, que son personas egoístas, que solo piensan en sí mismos, que no les importa su familia, que no les importa nada, que son vagos, que son viciosos, o que es luego esta incluso palabra que es despectiva y que luego se usa, ¿no?, para hablar de alguna persona que tiene un trastorno de adicción, que es la palabra de marihuano, ¿no? Ese marihuano, ¿qué te juntas con ese marihuano? ¿O por qué le hablas eso? Son como estas palabras que pues meten en un estigma y que hablan pues como si fuera un tema justamente de querer o no querer, que son malas personas, que van a preferir el vicio, ¿no?, o que son personas viciosas. Únicamente ese es como más lo que pues socialmente se piensa de forma errónea. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la adicción es un trastorno de salud mental. No es un vicio, esa palabra no es adecuada, no es pues que no les importe o que no quieran incluso salir de esa adicción. Cuando una persona llega a una fase del proceso adictivo, ya no se va a tratar de voluntad, sino se va a tratar de justamente tener la ayuda profesional y el tratamiento adecuado para poder salir de ese cuadro y de esa circunstancia de vida. Ajá. Porque entonces es bien importante ubicarlo como un trastorno crónico
que se va a caracterizar por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancia con alto potencial adictivo, a lo que llamamos drogas regularmente, aún con las consecuencias negativas que esto va a traer para su vida. Esta compulsión o esta imposibilidad de dejar de hacerlo va a invadir progresivamente todas las esferas de la vida de la persona. ¿Qué se refiere a todas las esferas? Bueno, pues su salud física, su parte laboral, económica, familiar, social, de tiempo libre, de salud mental, en todos los niveles. Una adicción tiene repercusiones, consecuencias destructivas, y aún con eso, la persona no puede parar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues hay todo un fenómeno detrás que hay que comprender, porque las adicciones se dice que van a ser un evento culminante de una serie de factores que se van a mover de manera dinámica. Yo les traduzco luego esto como un caldo de cultivo, ¿sí? En el que todos estos factores van a llevar a que una persona pues termine desarrollando un trastorno de consumo de sustancias. ¿Qué factores están incluidos en este punto? Pues factores tanto biológicos y genéticos, del linaje, de pues cuestiones que hay algunos componentes ahí hereditarios, potenciales, no quiere decir que si un padre fue alcohólico o un abuelo, necesariamente sus hijos lo van a hacer, pero potencialmente si existe una cierta predisposición, se ha descubierto eso, que pues naturalmente se va a detonar o no, dependiendo de otras cosas. Factores ambientales, hogares disfuncionales, caos, violencia, que este modelo exista como no nada más genético, sino también como un aprendizaje, que socialmente, pues como decimos, lo tenemos muy naturalizado. Nos espanta a veces un poco más, pues sí, las drogas duras, como le llaman, o drogas, pues que no son legales, ¿m? Pero las drogas legales, que igualmente desarrollan todo el mismo proceso, como el alcohol, el tabaco, pues son cotidianas, las llevamos a las fiestas, las dejamos ahí al alcance de los niños, continuamente en cualquier convivencia social es como que casi de cajón que existan y que estén presentes, cuando pues esto no debería estar naturalizado a este nivel, porque realmente pues sí representa un riesgo, pero socialmente ya lo tenemos como muy normalizado, incluso a veces hasta yo he llegado a ver, ¿no? Que para que lo pruebe aquí, no en otro lado, le dan cerveza a un niño de 10 años, ¿no? O sea, son cosas que pues no, se nos hacen chistosas o que en el momento parecen normales, pero que realmente no lo son, porque en realidad esas se les llama drogas de inicio, porque son las más accesibles, generalmente es el tabaco, son con lo que empezamos a curiosear o a acercarnos al mundo de las sustancias, pero eso, cuando este caldo de cultivo se encuentra presente, va a derivar en que vaya avanzando el proceso hasta consolidarse una adicción. Además de que entre menor sea la edad de inicio de consumo, es mucho más probable que la adicción se vaya a desarrollar. Si la persona está más grande, entre más desarrollada o más avanzada en edad esté cuando comienza a probar las sustancias, es mucho menos probable que se desarrolle una adicción por muchas cosas, entre ellas por el desarrollo del cerebro, como vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, la influencia de los pares, la colonia, la escuela donde se crece, el desempeño escolar que a veces pues no está adecuado a las capacidades de las personas, sino que tiene pues todo un sistema que genera pues ahí desfases también. Y bueno, el acceso a la droga, todo esto va a ir generando este caldo de cultivo, como les decía. Vamos a ver aquí de forma bien breve lo que es el proceso de una adicción, porque una adicción no es consumir un día o una vez cada mes cervezas, no implica que yo sea alcohólica. Aunque haya, ¿cuál es la diferencia o qué hace la distinción entre consumir una sustancia esporádicamente o en alguna ocasión y que yo tenga ya un problema con el uso de esa sustancia? Bueno, pues va a estar en justamente la consolidación de la adicción en estos pasos que puede ir progresando. La primera de ellas tiene que ver con la experimentación, o sea, como les digo, está accesible, es algo que es pues
generalmente en la adolescencia muy asociado con la diversión, o sea, si no hay alcohol, pues no va a haber diversión, si hay alcohol, sí va a haber diversión, y en la adolescencia, pues es una de las etapas que más estamos explorando el mundo, conociendo, armando nuestra personalidad, estamos muy maleables. Y pues ahí tienen mucho que ver pues justo los grupos, ¿no? De pares, los grupos de personas con quienes convivimos. Pero este proceso que va siendo avanzando va del uso al abuso y a la dependencia, teniendo estos 5 pasos particularmente que van teniendo diferentes características. Entonces, cuando hablamos de la experimentación, es el uso. Yo usé en una ocasión una sustancia, marihuana, cocaína, alcohol. La usé, la probé, vi qué se sintió, qué no se sintió, cómo reaccionó mi organismo, si me gustó o no me gustó, la usé. Hasta ahí. Es generalmente social, tiene que ver pues con que haya acceso, con que haya incluso a veces, ¿cómo se le llama? Que las personas hayan una presión social, todo eso, pero pues realmente no es una adicción consolidada. Incluso esto es muy grave cuando hay desconocimiento, ignorancia, justamente por eso estamos difundiendo toda esta información y esa profesionalización, porque hay ocasiones que aquí, justo en la parte de la experimentación, bueno, una mamá, a lo mejor entre la ropa de su hijo, encuentra un cigarro de marihuana. Y como hay un desconocimiento de este proceso, naturalmente pues se va a alarmar, ¿no? O sea, va pues preocuparse, se va a asustar mucho. Y las cosas graves que llegan a pasar en ese tipo de circunstancias es que por no tener una orientación adecuada, un diagnóstico profesional o un seguimiento, pues sí, con conocimiento real, pues lo que hacen es ir y a veces hasta directamente internarlos en anexos o llevarlos a lugares en los que no tenían nada que estar haciendo, porque ese chico estaba en una fase de experimentación y tiene un tratamiento muy diferente a un internamiento, que es cuando ya existe realmente una adicción consolidada. Entonces no tiene nada que ver ese tratamiento, pero hay mucha ignorancia pues en el tema. Y pues también si cae en manos equivocadas, pues ahí se complica la cosa. De la experimentación vamos a pasar a la habituación, en el que se empieza a generar de forma más constante en la vida de la persona el uso o de manera más regular, pero todavía no genera tanto problema para su vida, ¿sí? O sea, ya a lo mejor toma cada 8 días, ok, pero se controla, se va temprano a casa, son unas cuantas, ya no fue un uso exclusivo de una vez, ya fueron más veces. Pero todavía no pasamos a la parte del abuso. ¿Cuándo entramos al terreno del abuso? Cuando empieza a haber consecuencias negativas en la vida de la persona. Consecuencias negativas porque ya faltó el trabajo, porque ya su dinero se le está desbalanceando, porque ya no hizo las prioridades de forma adecuada, porque ya está teniendo problemas con su pareja, porque ya se le olvidó algo del hijo por estar en la fiesta, porque ya chocó. Este tipo de cosas ya estamos hablando de que estamos en una fase de abuso. Estamos abusando de la sustancia y ya es un terreno peligroso en el que hay que poner atención, hay que ver qué está ocurriendo, hay que ver cuáles factores están llevando a la persona a pues estar consumiendo más de la cuenta, a estar rebasando estas líneas justamente. Y en este sentido, entonces, cuando hay abuso, pues ya comienza a prenderse una alarma que tendríamos que escuchar y atender, porque siempre va a haber raíces abajo. Generalmente son raíces emocionales y que tienen que ver con cuadros de depresión, de ansiedad que nos están atendiendo, con una saturación de estrés que no estamos siendo capaces de gestionar y que está tomando este tema de las sustancias como una fuga. Pero si no se revisa, si no se atiende, si no se dan más opciones, un abanico más saludable de maneras de afrontar estas circunstancias, pues esto va a seguir avanzando. Y va a avanzar hasta un punto que se llama tolerancia. En la tolerancia es este fenómeno en el cual necesito más cantidad de la sustancia para lograr el mismo efecto. Si antes me mareaba con una cervecita de media, ahora una de media pues no me hace ni cosquillas, necesito una caguama, o 2, o 3.
Ajá. Entonces, esta tolerancia se va desarrollando, el organismo va requiriendo más sustancia para lograr el mismo efecto que antes tenía. Ajá. Para ponerme, pues así ambientada, entonada o como yo estoy buscando, ya cada vez voy requiriendo más cantidad de la sustancia. Lo mismo pasa en cualquier otra sustancia, ¿sí? También ahí es distinto, hay sustancias con mayor potencial adictivo que otras, pero bueno, eso ya es entrar en el tema más a fondo. Pero entonces la tolerancia es cuando yo ya tengo este fenómeno de que requiero más cantidad. Lo mismo de marihuana, de cocaína, etcétera. Y ahí estamos ya en el terreno de, cuando hablamos de tolerancia y dependencia, síndrome de abstinencia, ese es cuando ya hay una pérdida de control y un consumo compulsivo. Ya aquí no me va a bastar, como decíamos, las ganas o el entender que algo anda mal y que debería hacer otra cosa, puedo saberlo, pero no puedo dejar de hacerlo. No me es como suficiente el saberlo en un nivel de mi conciencia para dejar de hacerlo. Eso es por eso que se le llama una pérdida de control y un consumo compulsivo. Compulsivo es cuando no puedo parar de hacer algo, lo tengo que repetir, lo tengo que repetir, lo tengo que repetir. Incluso, pues, cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en una, pues, conducta de lavarse las manos, ¿no? Entonces la persona no puede dejar de lavarse las manos hasta que se irrita y se las lava 150 veces al día, pues es compulsivo, no puede dejar de hacerlo. Solo que en este caso la compulsión es con la sustancia, no puede dejar de estar buscando e ingiriendo la sustancia. Esto es muy importante, es parte de lo que explicamos en los contenidos del estándar para, bueno, ir teniendo mucho más información y comprensión del fenómeno. Y, bueno, las adicciones, como les decía, van a impactar en muchos niveles, en el nivel social, en el nivel emocional, en el nivel de orgánico o de salud física. Y en nuestro sistema nervioso, particularmente, va a haber estructuras cerebrales que se van a modificar cuando existe el uso de sustancias consolidado como adicción. Esta es una de las principales razones por la que no es un tema de voluntad, por las que se tiene que atender las adicciones como un asunto de salud mental, profesional y con un acompañamiento adecuado. Porque, como les decía, a menor edad que se inicia el consumo, pues luego les digo en términos coloquiales, pues el cerebro está más tiernito, ¿sí? O sea, está en desarrollo. No es lo mismo jamás el inicio de consumo de 12 años, 14 años, 16 años a alguien que empieza a consumir a los 24 años, ¿sí? El cerebro cerca de los 30 años deja de desarrollarse. Si el consumo se inicia temprano, va a haber más impacto a nivel orgánico en el cerebro. Estas son las principales zonas o áreas que van a estar vinculadas con los procesos cerebrales, porque pues sabemos que ahí es donde las sustancias van a generar su efecto, pues directamente en el sistema nervioso, en el cerebro. Bueno, a varios núcleos que están también involucrados con la percepción, el pensamiento, control de impulsos, la voluntad, toda la parte de la corteza prefrontal, que es la parte más desarrollada de nuestro cerebro, se va a ver afectada de forma directa. Y en la corteza prefrontal, pues justamente está el control de impulsos, la voluntad y la toma de decisiones. Si está influida y está ya con un desfase y un funcionamiento inadecuado a nivel físico, o sea, se tienen tomografías tal cual de un cerebro normal y un cerebro con adicción. Y existe un funcionamiento diferente, las estructuras cambian del órgano tal cual, así, o sea, de manera pues de literal física, pues. Hay una modificación de un cerebro normal, de un cerebro que se desarrolló sin sustancias, a uno que se desarrolló con sustancias. Entonces, estos cambios que genera el cerebro sobre todo, principalmente algo que se llama sistema de placer y recompensa, van a ser también proporcionalmente a cambios que se generan en una zona del cerebro que se llama sistema de castigo,
Entonces, estos cambios plásticos van a traducirse en que los umbrales de placer que se alcanzan con la droga van a ser equivalentes al miedo y sufrimiento que se da en el síndrome de abstinencia por dejar de consumirlo. Entonces, todo es un proceso neurobiológico que está instaurado en el cerebro. ¿Eso se cambia con pura voluntad? No. Por eso es tan profundo el problema, por eso es tan complejo el abordaje y el tratamiento que se tiene que hacer para realmente ayudar a una persona a salir de esa circunstancia, porque su cerebro está modificado. Imagínense el impacto que eso representa o lo fuerte que eso es. Y todo eso, pues muchas veces se desconoce, ¿sí? Por eso, justamente en esta neurobiología, pues vamos a tener que implementar una serie de métodos que a través del estándar vamos a conocer mucho más a fondo. Este es un estándar que como parte de la red Conocer se creó con un comité nacional, con la CONADIC, la Comisión Nacional de las Adicciones, con los gremios de salud involucrados en, pues, justamente estas temáticas. Y en el ICADMI actualmente tenemos, pues bueno, la capacitación, alineación, evaluación y certificación, que son los 4 pasos que incluye un proceso de certificación, en el que vemos naturalmente mucho más a fondo estos temas, les damos las herramientas, los formatos, las pruebas, todo lo necesario para poder, como vamos a ver ahorita, tanto, voy a irme a los elementos, tanto valorar la severidad de la adicción, que es justamente darme cuenta en este proceso en qué punto está esta persona, qué tratamiento es mejor, porque hay tratamientos ambulatorios, quiere decir que lo atiendo, tiene sesiones, pero va a su casa y se queda igual en su espacio y todo normal, regresa cada semana, 2 veces a la semana, dependiendo del caso, y se le da un tratamiento pues específico, ¿no? Cuando existe cierta pues severidad mucho mayor, hay muchos casos que sí requieren ya un internamiento. Sobre todo, el estándar está mucho más enfocado en el internamiento, o sea, en el manejo de los centros especializados en el tratamiento de las adicciones. Quiere decir, pues bueno, la persona debe estar pues ahí dentro, ¿no? Viviendo, por decirlo así, durante determinado periodo de tiempo, de acuerdo a lo que se requiera, al tipo de sustancia que está usando, al pues la gravedad, ¿no? De lo que está representando para su vida y dentro del centro pues ya se le da todo el seguimiento y la rehabilitación adecuada. ¿Qué es lo que queremos también promover con este estándar? Que se vayan eliminando y pues ahora sí que dejando de llevar estas malas prácticas que existen en este terreno. Hay muy lamentables casos y muchos lugares que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que solamente recluyen a las personas para violentarlas, para maltratarlas, para, pues ahora sí que perjudicarlas más de lo que ya estaban, que ya era en realidad grave. Y en ningún sentido eso puede llegar a ser sanador, rehabilitador o permitirle a la persona reinsertarse o recuperarse. Por supuesto que lo único que hace es acentuar el problema, traumar más a las personas y en un peor de los casos, pues llega a haber eh, situaciones muy graves en el que un mal manejo pues lleva a la muerte, que es algo que sí, pues sí ha ocurrido en este tipo de centros, que no son especializados, que no tienen la formación adecuada, que no están pues obviamente dando un trato humano y respetando los derechos de las personas. Todo eso lo vemos justamente en el estándar. La gestión para la atención, o sea, este proceso, yo una vez que hice el diagnóstico y la valoración, voy a darle un seguimiento adecuado para que si la persona va a ingresar y va a tener un internamiento, pues hagamos ahí ya un proceso de consejería, porque la consejería se da tanto en la esfera familiar, en la esfera grupal, o sea, con pares, con otras personas que también están recuperándose, y de forma individual, obviamente, ¿sí? En proceso de cada quien, no de cada uno. Así también en la consejería vemos las herramientas para el seguimiento, para la prevención de recaídas y para, pues, este momento en la que la persona regresa, ¿no? A su vida habitual,
empieza a desarrollar pues un plan de vida que le permita reestructurar nuevamente pues el orden, ¿no? En su vida para estar pues en esta nueva etapa ya socialmente adaptado de nueva cuenta. Esos son los principales elementos que conlleva el estándar. Primero capacitamos, luego alineamos y luego hacemos la evaluación para, una vez que se han afinado todos los conocimientos y herramientas, pues poder realmente cotejar que la persona es competente para poder hacer una consejería profesional y adecuada, y ya con la evaluación, si la persona resulta competente, pues se le da su certificado. Si resulta todavía no competente, bueno, que hay que repetir alguna fase o algún paso del proceso. ¿Qué pasa entonces en este proceso? Particularmente nosotros en ICADMI, ¿cómo lo manejamos? 2 días de capacitación que son, bueno, orientada todo a esta temática de lo que pide el estándar, las información, teoría, conocimientos básicos. Ahorita vamos a ver un poco los temas. La alineación son también 2 días. Ahí es una parte práctica en la que revisamos formatos, pues cada una de las consejerías, cómo se hace, hacemos simulaciones, casos simulados, como para tener más, pues sí, desarrolladas estas herramientas. Posteriormente se programa una evaluación. Ya una vez pasadas estas 2 fases, estamos listos para ser evaluados y pues ahora sí que demostrar que ya tenemos desarrollada pues la habilidad o la competencia. Y por último, pues se entrega ya lo que es la certificación, el cual está pues más o menos alrededor de 30 días después del resultado de competencia. ¿Qué vemos en el contenido temático de la capacitación? Bueno, revisamos qué es una droga, la clasificación de las drogas, las fases del proceso adictivo, que fue lo que ahorita les esbocé así de forma general, factores de riesgo, factores protectores ante la adicción de sustancias, la adicción en el marco de la salud mental, para poder comprenderla como un trastorno de salud mental y quitar todos estos mitos que hay en torno al abordaje. La neuropsicología de las adicciones, les explico mucho más a fondo qué ocurre, cuáles son los procesos, las sustancias y estos, pues sí, como fenómenos muy finos que hay al interior del cerebro y también que nos ayudan a comprender por qué se consolida de esta manera el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Luego de los elementos de la consejería, vemos lo que les explicaba ahorita, los elementos de valoración o diagnóstico, tipos de consejería, tipos de tratamiento, proyecto de vida, algo que se llama habilidades para la vida, que en eso desarrollamos pues habilidades emocionales, sociales, que las personas con adicción generalmente carecen o les cuesta trabajo y que necesitan justamente para poder tener la fuerza de regresar, ¿no? A reinsertarse y a pues tener su recuperación más sostenida. Componentes de la consejería en adicciones y el marco normativo y marco ético, que es, bueno, las normas que regulan a nivel nacional en nuestro país este terreno y este abordaje de este tema. En la alineación, bueno, revisan todo también, pero ya específicamente qué me van a evaluar y cómo me lo van a evaluar. Ya lo aterrizamos en formatos, ya vemos pues justamente todo lo que vamos a requerir en cuanto a documentos para primero pues valorar las necesidades de la persona, después hacer la gestión, brindar la orientación en la consejería. Se hace ahí también los ejercicios de cómo hacer un plan de vida, cómo hacer pues un desarrollo de habilidades particularmente de cada tema. Y también la última parte es sobre el seguimiento. O sea, una vez que la persona ya concluye todo su tratamiento, ¿qué seguimiento le voy a dar? Porque esto no es tampoco así como de que ya nos vimos, ya se acabó, adiós, nunca más me entero qué pasó contigo. Como es un asunto muy delicado que requiere este proceso, pues un abordaje profesional incluye un seguimiento posterior a que la persona concluyó su tratamiento como tal. Esos son los elementos que ya vimos. Bueno, nosotros como centro de rehabilitación o de atención en las adicciones, ¿qué vamos a obtener si nos certificamos? ¿Qué beneficios nos va a reportar? Pues en primer lugar, profesionalizar la atención.
si es que no la tenemos de esa manera. Hay muchos centros que en realidad solamente están dirigidos por padrinos, madrinas, gente que fue adicto y que pues pasó por un tratamiento y actualmente ya no está consumiendo, pero no tienen realmente una preparación profesional de herramientas suficientes, sino se basan generalmente en el programa de 12 pasos, que es un programa que sirve, que ayuda mucho y que es también completo y bueno, pero no es suficiente, ¿sí? Y menos cuando las personas no lo trabajan realmente a profundidad, sino nada más lo tienen ahí como una pantalla aparente, pues con mucho menos razón. Entonces, vamos a contar con un documento y un respaldo de validez oficial de que tenemos la preparación profesional suficiente para abordar el tema de forma adecuada. Vamos a contar con mayores herramientas y un método probado que está dentro de lo que es el estándar. La norma, pues, incluye este método que se desarrolló para el abordaje. Vamos a reducir los riesgos asociados con la atención, lo que les decía, pues, hace un momento, minimizar o erradicar las malas prácticas que pueden llevar incluso, pues, a problemas legales de que alguna persona tenga alguna secuela o peor, que llegue a morir por un manejo inadecuado, ¿sí? Generar un mayor valor social en los servicios, si es entre yo mejor de un servicio y mejores resultados esté reportando, pues obviamente también eso me va a retribuir a mí en mejores tarifas, mejores ingresos, porque estoy dando resultados y estoy haciendo un proceso humano, cuidado y profesional. Y por último, bueno, reconocer y avalar la experiencia de las personas que ya han trabajado en este terreno de la prevención y atención de las adicciones, porque otra de las cosas que hace un proceso de evaluación y certificación es que pues valida lo que ya sabemos con un documento oficial. Ya tenemos experiencia abordándolo, ya tenemos muchos conocimientos, hemos acompañado casos, tal, pero con este alineamiento y alineación y que se complementa también con las herramientas profesionales, pues ya nos permite que esa experiencia con la que ya contábamos se complemente y ahora sí nos puedan avalar con un documento oficial que nosotros somos capaces y competentes para ese abordaje. ¿Qué va a incluir el proceso? Bueno, ya dijimos, nada más puntualizando, la capacitación y la alineación, constancias oficiales de todo ese proceso, acceso a material especializado adicional que nosotros les podemos compartir en manuales, instrumentos, artículos científicos, libros, para pues ahora sí que nutrir mucho más esta información y este conocimiento, y el certificado ante la Red Conocer, que es un organismo tripartita a nivel nacional, que tiene pues todo el reconocimiento oficial necesario. Es como un certificado de competencias en el que, bueno, ustedes incluso como somos una institución educativa seria, pueden consultar en el RENAP, que es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, que con este QR o con su número de certificado, en su folio de la Red Conocer, ustedes pueden cotejar ahí, hay todo un catálogo de las personas que realmente pasaron de forma, pues ahora sí que real, todos estos procesos, porque también existen muchas instituciones, Patito, que luego andan ofreciendo certificación a diestra y siniestra y realmente ni siquiera está validado de manera oficial. Entonces, la página oficial del RENAP y de la Red Conocer tiene por eso un registro en el que si alguien me dice que está certificado, yo puedo, pues, con ese número, comprobarlo y corroborar que eso es verdad. Bueno, el estándar tiene actualmente un costo de 5,600 por todo el proceso, es individual por cada persona. Se requiere un grupo mínimo de 5 personas y un máximo de 15 para el trabajo con cada proceso. Existen algunos descuentos de parte del instituto cuando se conjunten grupos. Hay descuento del 15, 20 o hasta el 25%, dependiendo del número de personas. Y pues esto es todo el proceso, ¿sí? O sea, son 5,600 por la capacitación, la alineación al estándar y la evaluación y el certificado. Por los 4 pasos, este sería el costo. Y bueno, pues yo de mi parte sería eso lo que estaría compartiendo con ustedes. Si hay alguna pregunta o duda, pues este podría ser un momento.
Aquí tienen también los datos de la entidad de certificación y evaluación en la que si están interesados en participar en los próximos procesos y fechas, pues con mucho gusto les podemos dar información, seguimiento y la atención para que puedan pues incluirse y tener así muchas más herramientas para la atención en el tema de las adicciones, o si conocen a alguien que le pueda ser de utilidad y que necesite esta información, pues también hay que compartirla. Muchas gracias. De mi parte sería todo. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en los casos como los que mencionabas de los centros, entre comillas, de rehabilitación, eh, que aunado a eso, generan, ¿cómo decirlo? Pues en primera instancia te privan de tu libertad, ¿no? Por el método en el que ellos Lo manejan. te manejan. Y en segunda, por lo que vimos en la sesión 1, que la certificación pues da pie a que se pueda certificar gente de que está dentro de esos centros, incluido todo. ¿Qué opinión tiene desde su perspectiva sobre eso? Pues yo creo que es algo positivo porque justamente, de todas formas, ellos tienen su centro y la problemática es tan amplia que en realidad no son suficientes los centros especializados profesionales que hay actualmente, ni públicos ni privados, para dar atención y contención al problema que tenemos tan rebasado. Entonces, si de cualquier manera todos estos centros están recibiendo y trabajando con las personas, pues es mejor que lo hagan con más herramientas, con más ética, con el conocimiento de causa de que ciertas cosas, por ejemplo, son ilegales, son una violación a los derechos humanos, son pues algo hasta pueden tener un tema legal, pues, de penal, etcétera, que el hecho de que no lo sepan, porque actúan con ignorancia. Y desde esa ignorancia, pues hacen una serie de barbaridades que la verdad sí, a mí me parece muy triste, muy lamentable. Eh, Muchos de estos centros, no todos funcionan así, muchos también sí buscan realmente darle un acompañamiento y una atención adecuada a las personas, pero no tienen todas las herramientas que se requieren, ni tienen la información o los métodos adecuados. Entonces, justamente de eso se trata esto, de complementar y de que, pues, estos centros que ya están operando lo hagan de una mejor forma. Así es. Y al principio de la capacitación hablaba de estos estigmas y de Sí. cómo la gente los cataloga. Por ejemplo, ¿a qué atañe usted que, caso personal, un familiar mío, si ve a alguien de que le tiene miedo, dice, no, porque ten cuidado porque puede andar marihuano o puede andar, o sea, si la gente conociera de verdad los efectos que hace cada una de las diferentes drogas o estupefacientes, pues también sabría cómo responder a ellos. Yo en lo particular, si veo unos marihuanos, pues a mí en lo particular no me dan miedo porque desde lo que conozco son pasivos, están como en un estado de relajación, son muy, pues peace and love, ¿no? Así como muy todo paz y amor, a diferencia de que si estuviera con otro estupefaciente, no sé, metanfetaminas, cocaína, el propio alcohol en sí es mucho más peligroso que un alcohólico o una persona alcoholizada es más peligroso que un marihuano. Entonces, ahí, usted, ¿de dónde cree que venga ese estigma? Porque, si no mal recuerdo, hubo por ahí de los años 60 como toda una campaña importante por parte de diferentes gobiernos para estigmatizar todos los estupefacientes, también en los años 80 con las metanfetaminas, cuando todas nacen desde una perspectiva o desde un intento de mejorar la salud, sobre todo mental. ¿Qué opinión tienes de toda esta perspectiva que hay, se maneja? ¿Por qué ese estigma existe? Por ignorancia. O sea, en términos muy breves, sería esa la respuesta. Como mencionas, pues sí, en efecto existe una clasificación de las drogas, como veíamos en el temario, esa la vemos dentro de la capacitación, en la que hay drogas depresoras y hay drogas estimulantes. Las depresoras deprimen el sistema nervioso, lo tranquilizan, lo llevan a un estado que puede llegar a ser, pues, también grave, ¿no? Porque puede incluso parar el sistema autónomo y el corazón.
pero tranquilizan, y las estimulantes pues justo nos dan esta euforia y esta energía como de saltar, gritar y tener mucha activación. Entonces, pues empezando por ahí, eso pues obviamente no se sabe de forma social, y eso tiene que ver con una protección únicamente de ignorancia, ¿no? Porque pues genera miedo. También hay estadísticas que nos hablan de que la mayor parte, no recuerdo ahorita exactamente, pero es un porcentaje muy importante de las personas con adicción no son agresivas y no son violentas. Pero generalmente lo asociamos con eso, con que puedan ser agresivas, con que nos puedan hacer daño, etcétera. Cuando en realidad sí hay drogas, y obviamente dependiendo pues del fase, del nivel, del contexto, de muchas cosas, pues va a poder llegar a ser peligroso. Pero en su mayoría, una persona que consume únicamente está lidiando con su propio, pues ahora sí que infierno interno, con sus propios temas, con su propia ansiedad, con su propia tristeza ante la vida, y eso es lo único que en realidad la persona pues está como tratando de cubrir, por decirlo así, con la sustancia, más allá de ser agresivo. Sí, justo en mencionaba también el programa de los 12 pasos, y justo en esa parte, pues ahí he visto que les enseñan a que toda adicción es en base a un síntoma, ¿no? Ujú. Como de que estos síntomas son, o estas adicciones son síntomas en base a todo lo que uno trae adentro, ¿no? Y Ujú. busca esa necesidad, ese anestésico para olvidarse de eso, ¿no? Sí. Sí, eso es mucho lo que pasa. Y ahí he visto que pregonan como trabaja esto, no solo después de que te hayas librado de la adicción, sino tienes que continuar en este mismo proceso Ujú. porque es todo lo que traes acá y acá, pues sentido, ¿verdad? Totalmente, sí. Por eso, pues, el seguimiento que se hace del proceso, pues tiene que ser así, de forma continuada. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación. La verdad es que sí es un tema muy amplio que hay que trabajar y que la gente Muy importante. tiene que aprender de esto, no tiene que estigmatizarlo, no tiene que condenar, ser verdugo ante ciertas circunstancias, sino va más allá del por qué las personas Consume. consumen, acuden a este tipo de Ujú. sustancias. Así Y es. bueno, muchas gracias y es para mí un honor entregarle este reconocimiento en nombre del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ujú. Desarrollo Económico a Cintia Orozco Vázquez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Estándar de Competencia 0548, Consejería en Acciones, sesión 2. Muchas gracias. Muchas Se gracias. la entrego a nombre de nuestro secretario de Desarrollo Ujú. Económico, Claudia Méndez Hernández. Le agradezco mucho. Gracias. Tengan linda tarde. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Michoacán, honestidad y trabajo.